Latinoamericano de Derecho del Trabajo. Asimismo, es socio del estudio Rodríguez Angobaldo. Recibimos con un fuerte aplauso al señor doctor César Abanto Revilla. Sí. Se va a prender las luces amarillas. ¿Con cuál avanzo? Con el de abajo. Con el de abajo. ¿Puede hacer la prueba, por favor? ¿A dónde apunto? ¿Al de ahí? Sí, a ver, con este acá. Sí. Ahí está. Ya, perfecto. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias al Poder Judicial por la gentileza de invitarme a conversar estos temas, ¿no? Este tema, a todos los presentes, a todos los presentes. La relevancia, ya llamarla nueva ley procesal de trabajo 10 años después suena un poco extraño, ¿no? Pero bueno, la importancia y la relevancia de la discusión del proceso judicial, en particular del laboral, es el tema que se discute, ¿no? Estamos hablando de derechos sociales que son de gran impacto a nivel jurídico, es cierto, pero principalmente, como su propio nombre lo indica, social, económico, tiene un componente también político, ¿no? Hace unos minutos el profesor Soltao, el doctor Corrales conversaban sobre este tema vigente, ¿no? Actual, que decían es un tema del futuro, en realidad es un tema del presente, ¿no? Y más, yo diría que es un tema del pasado. Y disculpen que meta mi cuchara, o en todo caso que meta el USB, porque yo soy litigante, entonces sí me interesa de primera mano tocar ese tema, ¿no? Y pido disculpas porque sí quiero dejar constancia de mi opinión al respecto, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? De hecho, hace a estas alturas casi 5 años, en el 2019, en la Universidad de Toronto, se creó el primer robot abogado, por llamarlo de una manera, ¿no? Que se llamaba Ross, como el personaje de esta serie de Suits, y a su vez como un personaje del libro Yo Robot de Isaac Asimov, que incluso fue contratado por 2 estudios en Estados Unidos, el Baker y Hofstadter y el estudio Dentons, pero lo contrataron para su área de contratos, ¿no? Porque claro, una máquina que pueda compilar en segundos información que a un abogado le tomaría meses puede ser súper útil para ciertos temas. Pero el litigio es algo un poco más delicado, ¿no? Es algo en el cual no solo los datos juegan un rol fundamental, ¿no? Recuerdo cuando estaba en la universidad, ya hace algunas lunas, ¿no? En una clase de Derecho Penal, el profesor Luis Bramón Arias, padre, que en paz descanse, nos contaba la historia del juez francés Paul Magnot, ¿no? Que a finales de 1800, en 1898 para ser exacto, absolvió a una mujer, a una madre soltera, que robó de una panadería una hogaza de pan para alimentar a su hijo, ¿no? 2 días que no comían. Claro, un robot, una máquina, seguramente lo hubiera sentenciado por hurto, pero la decisión de administrar justicia, el hecho de administrar justicia es posiblemente uno de los actos más cercanos a los hechos divinos, ¿no? Y creo que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, no a la computadora. La computadora, sin duda alguna, sería ridículo no mencionarlo y aceptarlo, es un elemento que facilitaría enormemente contar con los elementos, digamos, de mayor y de mejor calidad para poder administrar esa justicia. Pero la decisión final, la resolución, o sea, no digo que a lo largo del procedimiento, en diferentes actos formales, se pueda usar herramientas como el ChatGPT o similares, sin duda alguna, se debe y se tiene. Pero el acto de la decisión misma, creo que incluso con sus errores, que son inevitables, debe recaer siempre en el ser humano por una simple razón. El ser humano es un ser que tiene un nivel de raciocinio sustentado no solo en el conocimiento, sino en la experiencia. Y la experiencia no se mide pues por píxeles, ni por terabytes, ni esto, ¿no? La experiencia y más aún la sensibilidad, ¿no? Como comentaba hace un momento de esta experiencia de este juez francés, llamado en su momento el buen juez, ¿no? Entonces solo quería hacer esa anotación y también que se me permita hacer una acotación sobre lo que se mencionaba al final sobre las audiencias virtuales, ¿no? Alguien decía,
que puede ser viable en tanto ambas partes estén de acuerdo. Yo diría que estén de acuerdo y que además cuenten con las mismas herramientas. Y no identidad, no es que yo tengo la computadora X, Y, Z, tú tienes que tener la computadora X, Y, Z. No, pero por lo menos que tú o tu abogado cuenten con una herramienta, sea una laptop, sea una computadora, que te permita conectarte adecuadamente, ¿no? No con las interrupciones que todos los que hemos participado en audiencias vemos y sabemos, ¿no es cierto? Recuerdo un caso hace algunos meses, un señor que era un minero de Pasco, ¿no? El señor no se pudo conectar, su abogado tampoco, no tenían computadora. Entonces el juez logra conectarse por el celular, ¿no? Ni siquiera por WhatsApp, por el celular, una llamada telefónica. Y le decía, señor, pero ya ha sido citado, ustedes aceptaron. Entonces él decía, señor juez, el problema es que yo vivo en Pasco, pero no en Pasco la ciudad, vivo, no sé, a 20 minutos de la ciudad. En el poblado donde yo estoy no hay una cabina de internet. El celular que tengo pues no es un celular de última tecnología. Le dice, pero bueno, entonces finalmente, ¿por qué no le otorga poder a su abogado? Bueno, otorgar un poder me cuesta, no sé, entre 300 y 400 soles y mi pensión es de 300 soles. Entonces, yo poder y no vivo. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que las audiencias virtuales, creo yo, deberían sostenerse, por supuesto, porque también representan un ahorro para estas personas. En este caso, la demanda se veía en Lima. Imagínense el costo en tiempo y en dinero que representaba este señor trasladarse a Lima para cada audiencia. Y está bien, podría facilitarse, pero creo yo que el Poder Judicial en ese sentido debería colaborar con los justiciables que no cuentan con los instrumentos, con la formación para manejar ya, estas maquinarias. Y al igual que la SUNAT tiene sus cabinas, ¿no es cierto? Uno va a SUNAT y hay cabinas y hay máquinas ahí a disposición, por lo menos 20 o 30, y hay personal de SUNAT que nos orienta cómo hacerlo. Entonces, el Poder Judicial, creo yo, también debería tener un área de cabinas con algún personal que oriente eventualmente a aquellos justiciables que tanto ellos como sus abogados, porque ocurre también, hay colegas que, bueno, tienen ya algunas canas, muchas, ¿no? Y que, bueno, no saben utilizar adecuadamente la máquina, ¿no? E incluso tener una visión nacional del problema, porque a veces tenemos una visión un poco citadina. Nosotros decimos, no, pero partimos de la premisa que la mayoría de casas tienen algún aparato. Y esto lo hemos visto con ocasión de la educación virtual. No sé si recordarán, cuando se dio la pandemia, ¿no? Se instauró esta educación virtual y había zonas del Perú en las cuales no solo no había internet, ni siquiera había electricidad, porque en algunas zonas, sobre todo de la selva, se quiso llevar, por ejemplo, radios para que los niños no perdieran sus clases y escucharan, pues, a través de canales de radio estatal, sus clases. Pero no había ni siquiera electricidad. Entonces, si vamos a pensar en una administración de justicia, tiene que ser una administración de justicia real. Mil disculpas que me haya tomado estos segundos para esto, pero uno litiga y vive el tema al día a día, ¿no? No me lo han contado ni lo veo pues en la televisión. Entonces uno tiene que ser, digamos, tratar de encontrar un punto que permita el acceso a la justicia, porque ese es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Entonces, recapitulando, el uso de la tecnología me parece fantástico como un mecanismo de ayuda hasta cierto punto, del proceso hasta acá. Pero la parte final, ese 1% en el cual se tiene que tomar la decisión final, con todo respeto y con todas las fallas que podemos tener como seres humanos, ese debe ser un acto, humano, ¿no? Gracias por esos segundos preliminares. Hoy día vamos a hablar de un tema que, a mi entender, es fundamental, porque dentro de lo que es la estructura del nuevo proceso laboral que se sustenta, se construye sobre la oralidad, es la llave que abre la puerta a la discusión. Porque el tema de la probanza, la actividad probatoria, que en este caso se ha circunscrito estos tres temas, ¿no? La preclusión, la carga de la prueba, ¿no? Es un tema muy discutible. De hecho, hay autores como el español Jordi Nieva que postulan que se suprima la carga de la prueba. Y el tema de la sanción vinculado al tema probatorio, que existe, ¿no? Hay circunstancias en las cuales la inacción probatoria genera un tipo de sanción para las partes. Pero en la medida que estamos conectados, entiendo, redes sociales, por internet, y hay personas, posiblemente hasta estudiantes de Derecho, siempre que hablo de un tema me tomo unos segundos para tocar algunas cuestiones preliminares, porque para correr hay que caminar y para caminar hay que gatear, así que permítanme unos breves segundos para gatear. Mil disculpas, yo sé que lo que voy a hablar seguramente es el ABC, es algo que todos ustedes saben, pero es importante recapitularlo, y es
algunas cuestiones relacionadas con lo que es tal vez una obviedad, y es qué es el proceso. ¿Qué es el proceso en particular laboral y para qué sirve? ¿No? Y me permito citar al profesor Luis Vinatea, que es uno de los principales, y diría pocos, especialistas en proceso laboral en el Perú. De hecho, participó en las comisiones que elaboraron la antigua ley y la nueva ley. Entonces, con mucho conocimiento de causa y conocimiento además del litigio, el profesor Vinatea, ¿qué nos dice? Que la característica de todo proceso judicial es que contiene una discusión sobre hechos. Hay hechos. Una persona ha sido despedida, una persona quiere una revisión de sus beneficios, una persona, si me permiten extenderlo, está cuestionando una resolución administrativa estatal vinculada a un tema laboral. Es decir, son hechos los que se discuten en el proceso. Y cada una de las partes va a presentar su propia versión de los hechos, que por lo general es contradictoria, ¿no es cierto? Es contraria. Entonces, el proceso, esto no significa que una tenga la razón o la otra no, ojo. O sea, puede ocurrir. Es más, hace un momento, parece que el profesor Soltado decía, las partes lo que quieren es una solución rápida de su caso, ¿no? Yo creo, esto lo conversaba con una colega, la doctora Vargas, lo que las partes quieren es ganar, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? De hecho, un profesor norteamericano, un penalista llamado Alan Dershowitz, que participó en algunos de los casos más sonados de la historia, el caso Von Bulow, el caso Michael Jackson, el caso O.J. Simpson, tiene un libro que se llama Mis mejores defensas, ¿no? Y que ensaya una especie de, tenemos los mandamientos de Couture, ¿no es cierto?, el profesor uruguayo. Él tiene una suerte de antimandamientos, ¿no? Y el primer antimandamiento de Alan Dershowitz es: las partes solo quieren ganar. No les importa la justicia, solo les importa ganar, ¿no? Y de hecho, cuento una anécdota, dice que después de mucho tiempo logra ganar el caso más importante de su principal cliente, así que le manda un mensaje que dice: la justicia ha prevalecido. Y el cliente le responde: apela inmediatamente. Porque, claro, era consciente de que no estaba la justicia de su lado, pero a la gente no le interesa una vez más necesariamente la justicia. Pero bueno, regresemos al tema. Entonces, las partes pueden tener posiciones contrarias, está claro, ¿no? Son contrarias y no los dos pueden tener la razón, porque no puede ser A y B que tienen posturas totalmente contrarias y que los dos están en lo correcto. Uno de los dos tiene que tener la razón y el otro no. Pero lo que importa mucho en el proceso no es la razón en sí, sino la forma en que la contamos, la forma en la que articulamos los hechos, las pruebas y el derecho, y en esa amalgama, en esa conjunción, logramos el objetivo principal de quien es abogado litigante, y es convencer al juez. Como diría alguien alguna vez, no convencerlo, por lo menos confundirlo, ¿no? Y que en esa confusión nos dé la razón. Entonces, el objetivo del proceso es analizar una misma situación desde perspectivas distintas, ¿no? Que compitan estas posturas, ¿no? Y que el juez resuelva la controversia tomando en cuenta la que le resulte más convincente, que obviamente vamos a tratar que sea la nuestra, ¿no? Corroborando y complementando esta definición, los profesores Weitelman y Duce, que son dos profesores chilenos, que si bien penalistas, uno que tiene que ver penal con, recuerden ustedes que la oralidad, que es la piedra principal sobre la cual se construye el nuevo paradigma de nuestro proceso, es tomada en gran parte del tema penal. Los penalistas son los que, en cierta forma, inician la carrera de la oralidad y el rescatar a la oralidad, porque la oralidad fue, recordarán ustedes en siglos anteriores, la forma principal de litigar. Ya en el tiempo fue reemplazado por la escrituralidad y nuevamente está recuperando ese sitial. Pero es el derecho penal y el proceso penal el que recupera en primer orden a la oralidad. Entonces, estos profesores, ¿qué dicen? Y esto es muy importante tenerlo presente, porque a veces se dice mucho, el proceso lo que busca es la verdad. Esa es una aspiración bastante metafísica, ¿no es cierto? La verdad, ¿no? Esta verdad verdadera que decía Carneluti, bueno, un poco complicado encontrarla, ¿no? Pero por lo menos tengamos a la verdad como ideal, ¿no? Que la verdad material sea nuestro ideal, hacia lo que apuntamos, lo más cercano que le demos a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué dicen Weitelman y Duce, ¿no? Alcanzar la verdad material es una expectativa legítima de la sociedad, pero encontrarla dependerá de muchos factores que no necesariamente concurren con ella y pueden conducir a una verdad
formada. Vamos a formar, vamos a construir, vamos a armar una verdad, no obviamente algo trucho, ¿no es cierto? No es una verdad meramente formal, sino una que va a ser elaborada en un escenario en el cual, repito, la verdad material actúe como un ideal que nos permita diseñar reglas para un proceso que sea justo y eficaz, en el cual se va a producir lo que vamos a llamar la verdad formada en el litigio, la verdad que se forma en el proceso, una verdad oficial, si quieren llamarlo, porque al final del día lo que va a determinar que una persona tenga o no derechos es lo que está en el papel, en ese papel que ustedes suscriben, ¿no es cierto? Entonces, esa es la verdad oficial. No, pero ahí dice A y es B. Bueno, discúlpame, pero lo que manda es esto, lo que está en el papel. Esa es la verdad oficial, ¿no? Entonces, ahí entra una discusión ya de carácter ético o personal. La gente dice, litigar oralmente es un ejercicio estratégico. Sí, es un ejercicio estratégico. Ustedes habrán visto más de una vez alguna película en la cual los abogados, sobre todo los que litigan oralmente, se preparan en estrategias de oratoria, de convencimiento, de psicología, en lugares como Estados Unidos, en los cuales hay jurado, incluso hay empresas que se dedican a la selección y elección del jurado. Porque claro, hay una serie de mecanismos que se tienen que utilizar para convencer, ya no al juez, sino a 12 personas, ¿no? Recuerden, si no esa película, ¿no? 2 hombres en pugna, ¿no? Entonces, litigar es plenamente un ejercicio estratégico, es una estrategia, ¿sí? Y claro, esto puede sonar un poco incómodo, ¿no? Porque si concebimos al proceso como un mecanismo para buscar la verdad, ¿qué lugar tendría una estrategia? ¿Qué lugar tendría un plan que no fuera más bien un intento por ocultar o distorsionar la verdad? Pero regresando a lo que decíamos hace un minuto, pisando tierra, ¿no? El proceso es una confrontación de posturas de las partes para convencer al juez. Y eso no tiene, repito, absolutamente nada de malo, es parte de nuestra estructura, de la misma manera que el fiscal es el que acusa y el abogado el que se defiende. Y claro, si el fiscal acusa mal, un culpable puede terminar libre, ¿no? Pero como decía alguna vez, no me acuerdo qué magistrado decía, prefiero un culpable libre que un inocente culpable, ¿no es cierto?, por un mal ejercicio profesional. Complementando esta idea y ya entrando a lo que es materia de esta conversación. Disculpen que me haya desviado un poco, pero era necesario para poder aterrizar en lo que es materia de conversación. Si vamos a hablar de la actividad probatoria y estamos ceñidos al tema de la oralidad dentro de la Ley Procesal de Trabajo, la teoría del caso es un factor fundamental. Es la columna vertebral de nuestro nuevo proceso laboral. Repito, nuevo entre comillas, ¿no es cierto? Y esta teoría del caso es un mapa que se construye sobre la base de tres pilares consecutivos, ¿no? Un poco adelantando la idea de la preclusión. Los hechos que decíamos hace un momento, una persona llega a nuestra oficina o llega a su despacho diciendo, tengo este problema, me han despedido, ¿no? O me han dado X cuando me corresponde Y, etc., etc. Son hechos, hay una realidad. Perfecto, pero ¿y cuáles son las pruebas que sustentan esos hechos? ¿Cuáles son las pruebas que avalan, que acreditan, que demuestran esos hechos que me estás mencionando? Además, me estás comentando de 10 cosas. Hay hechos que son relevantes y hay hechos que son secundarios. La teoría del caso se centra en los hechos relevantes y esos hechos relevantes tienen que tener una prueba. Y estos hechos y estas pruebas a su vez tienen que estar unidos, ¿no? Tienen que estar cohesionados por un ordenamiento legal que le dé sustento, que le dé piso, ¿no? Entonces, esta trinidad, esta trilogía de estructura nos va a permitir armar, construir un relato, ¿no? La teoría del caso es una historia, un relato que sea lógica, pero también persuasiva, porque yo no voy a generar una construcción de hechos y pruebas que unidos no arman nada, ¿no es cierto? Tiene que tener un carácter lógico. ¿Sobre qué? Sobre la ocurrencia de determinado evento y sus consecuencias legales. Ha pasado esto, y la consecuencia es esta. Sobre la base de estos hechos, sobre la base de estas pruebas, y este es el marco legal que lo circunda, que lo une, que lo sustenta. Es un relato ordenado que realizarán las partes sobre los hechos que sustentan su pretensión. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo hemos dicho, convencer al juez de que nuestra perspectiva de lo que sucedió en la realidad es lo correcto. Estas hipótesis estarán compuestas por proposiciones fácticas, ¿no? Una serie de elementos, ¿no?, identificables que puedan desagregarse en partes mínimas, lo que permite organizar estratégicamente los hechos, las pruebas y las normas que lo sustentan. Esta idea de la teoría del caso como columna vertebral, particularmente recomiendo la lectura de este ensayo del profesor César Higa, ¿no?, que es interesante porque se llama El arte de la guerra y los 3 principios para diseñar las estrategias del caso.
Recordarán este libro de este filósofo y general chino, Sun Tzu, El arte de la guerra. Entonces, partiendo de esas ideas, ¿no? Está en internet, IGA nos construye una idea de lo que podría ser un poco unas directrices para armar una correcta teoría del caso. Pero bueno, hecha esta introducción preliminar, aterricemos en los tres temas que nos convocan el día de hoy. Bueno, cerrando simplemente, citamos ahí al profesor Javier Arévalo, ¿no? Presidente de la Corte, que como bien mencionaba, su expertise principal es procesal laboral, que nos determina el tema de lo que hemos hablado hace un momento, es decir, los tres elementos de la teoría del caso, los elementos fácticos, los hechos, los elementos probatorios y los elementos jurídicos. Esto es un extracto de su libro Las técnicas de litigación oral en el proceso laboral. Pero hablemos de lo que nos convoca. En primer orden, preclusión. ¿Qué es la preclusión probatoria? ¿No? Si nosotros vamos al diario de la Real Academia Española, vemos que la preclusión es el carácter del proceso según el cual éste está dividido en etapas, el proceso, ¿no? Y cada una de ellas va a clausurar a la anterior sin la posibilidad de replantear lo ya decidido en aquella. ¿Eso qué significa? ¿No? Por eso hemos utilizado esa imagen, ¿no? de las puertas, ¿no? Porque claro, uno va atravesando una casa, habitación por habitación, y las puertas se van cerrando. Pero la particularidad de la preclusión procesal es que esas puertas se cierran y se cierran, ¿no? Ya no hay forma de retroceder. Entonces ese es el objetivo de las etapas del proceso, ¿no? Que digamos a nivel teórico son 5, creo que esto es algo ya hace muchas décadas sin discusión. La etapa expositiva o postulatoria, que es la inicial, en la cual las partes pues manifiestan lo que solicitan al Poder Judicial, se manifiesta en la demanda, la contestación y digamos que finaliza con el saneamiento procesal. Luego viene la etapa probatoria, que es la que particularmente nos interesa, pero que está concatenada a la primera, en la cual el magistrado, digamos, fija los puntos controvertidos, evalúa, admite, deniega los medios probatorios, no sé, teóricamente se extiende hasta la parte de los alegatos. Luego llega la parte decisoria, ¿no? En la cual se define, se resuelve el proceso. Viene la parte impugnatoria, ¿no? Ahí está la garantía, por lo menos, de una segunda instancia, ¿no? La parte que se considere perjudicada con el pronunciamiento puede cuestionarlo. Y finalmente la etapa ejecutoria, es decir, habiendo transcurrido todo el proceso, la ejecución de la que decíamos verdad oficial, para bien o para mal. Entonces, esta definición de las etapas es la que nos lleva a establecer lo que es la preclusión. Si nosotros nos remitimos a la Ley Procesal de Trabajo, los medios probatorios, eso es lo que señala la ley, deben ser ofrecidos por las partes y se indica únicamente en la demanda y la contestación. Es decir, la regla general es que las partes en la demanda y la contestación, es decir, al ejercer la acción y la defensa, ofrecen sus medios probatorios. Y ahí debería cerrarse esa puerta y no volverse a abrir. Sin embargo, como toda regla general, admite cierto nivel de excepcionalidad. Entonces, extraordinariamente, y acá ya hablamos ya de los llamados medios probatorios extemporáneos, estamos hablando todavía en un tema de temporalidad preclusoria. El tiempo era la etapa postulatoria, ok, pero excepcionalmente podemos abrir, ¿no?, una pequeña fisura, una ventana para permitir la incorporación de medios probatorios extemporáneos que llegaron tarde. ¿Y por qué llegaron tarde? Porque se refieren a hechos nuevos o a hechos que recién han sido conocidos, que han sido conocidos con posterioridad a la presentación de la demanda o la contestación. Pero no siempre ocurre así, ¿no es cierto? La realidad no está dibujada en un mapa y ese mapa es inamovible. La realidad es un ser vivo, la realidad es un órgano dinámico. Entonces se presentan circunstancias en el día a día que nos hacen repensar y replantear esa realidad. A nivel de los plenos supremos e incluso a nivel de los plenos nacionales, el tema ha sido materia de discusión, ¿no? En 2 plenos supremos, ¿no?, en el 2014, en el tema 6, podemos decir que hubo una situación vinculada al tema y es la siguiente. El numeral 6.3 señala que el demandado declarado rebelde sí puede contestar la demanda. Obviamente, si yo declarado rebelde, no asistió a la audiencia de conciliación, bueno, o si es un abreviado, no la contesté en todo el tiempo, pero puedo contestarla posteriormente. Sí, ¿por qué? Porque hay que diferenciar entre el hecho de comparecer y el privilegio del derecho de defensa, que es un derecho constitucional además, ¿no es cierto? El principio de contradicción, el principio de veracidad, yo agregaría ahí el principio de flexibilidad, ¿no
¿no es cierto? Ojo que yo no he venido acá a establecer una palabra final sobre determinado tema. A lo mucho sí una palabra inicial para tener algún intercambio de ideas sobre el tema y, bueno, una vez más, el derecho también es un organismo vivo que se alimenta con las opiniones de cada uno. No, nadie es dueño de la verdad en lo absoluto. Entonces, principio de contradicción, principio de veracidad, agregaría, repito, el principio de flexibilidad, en el cual hay que privilegiar el fondo sobre la forma. Claro, eso no nos puede llevar a una situación en la cual no haya ninguna forma, ¿no es cierto? O sea, presento la contestación cuando me da la gana, que se haga la sentencia algún día, tampoco es así. O la apelación 40 días después, tampoco es así. Pero hay ciertos niveles de flexibilidad, sobre todo cuando hablamos de derechos tan esenciales como el de contestar. Entonces, creo que esta decisión de tener en cuenta la contestación incluso del rebelde es adecuada, ¿no? E incide obviamente en la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque complementando ese criterio, el Pleno Supremo del 2015, tema 1, ¿qué dice? En los procesos ordinarios laborales, el juez tiene el deber. Ojo, acá no es una cuestión discrecional, no es que el juez puede, el juez debe. Es una cuestión imperativa del Pleno, ¿no? Tiene el deber de actuar los medios probatorios documentales que hayan sido ofrecidos por el demandado oportunamente. Es decir, yo presenté la contestación, acá dice oportunamente, pero si lo concatenamos con el otro pleno, se puede entender que incluso la contestación es temporánea. No, se han sido ofrecidos si es que el demandado no estuvo en la audiencia de juzgamiento. Es decir, estuve o no en la audiencia ordinaria, presenté o no oportunamente mi contestación, aunque el pleno dice oportunamente, desde que el otro pleno dice tienes que tener en cuenta la contestación, incluso extemporánea. Si yo no voy a la audiencia de juzgamiento, eso no impide que los medios probatorios que he ofrecido puedan ser actuados. Claro, ahí dice los medios probatorios documentales. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa que si no he asistido a la audiencia de juzgamiento, mis testigos y mis peritos tampoco han ido, ¿no es cierto? Porque soy yo el que los tiene que llevar. Pero creo yo que incluso en una situación extrema en la cual la parte demandada por X motivo no ha podido estar presente en la audiencia, pero se han asistido los testigos o los peritos, dentro de la potestad que mencionaba el pleno anterior, cabría alguna situación excepcional de omisión. Bueno, eso para discutirlo, ¿no es cierto? Pero lo que sí queda claro es que los medios probatorios, mínimamente los documentales, tienen que ser admitidos y actuados, así no haya estado presente la parte demandada. Y complementando la idea de estos dos plenos, entramos a la discusión de un tema adicional que va más allá del tema del medio probatorio extemporáneo, es decir, el que llega después de tiempo, que es el que hemos hablado, hechos nuevos, hechos conocidos con posterioridad. Y es el de la prueba de oficio, una circunstancia en la cual, por supuesto, todos los presentes tienen voz y voto, ¿no es cierto? Porque son ustedes los que toman esa decisión. Y esto no tiene que ver un tanto con la temporalidad, ¿no es cierto?, sino con la capacidad de quien la dispone, ¿no? Entonces empecemos con lo primero. El tema 3 del Pleno Nacional Laboral del 2018 en Chiclayo nos plantea 3 escenarios. El primer escenario, ¿es posible incorporar y valorar medios probatorios extemporáneos de gran importancia en segunda instancia? Bueno, de manera excepcional, si es posible incorporarlos, porque el artículo 21, a entender de este Pleno, no debe ser interpretado de manera cerrada y restrictiva. O sea, obviamente estoy hablando cosas que ciertamente ustedes saben, pero la idea es poder adicionarle perdón, ¿qué pasó acá? Ya, adicionarle algún aspecto complementario que permita alguna discusión. Entonces, no puede ser cerrada, no puede ser restrictiva, se afectaría el principio de veracidad, la justicia, una vez más creo yo el de flexibilidad. El proceso no es en sí mismo un fin, sino un instrumento. Esa es la realidad, no por eso de menor valor, por supuesto. Otro tema vinculado al aspecto y que obviamente incide en la preclusión es el tema de la actuación de las pruebas de oficio y segunda instancia, lo que decíamos hace un momento. Y este es un tema muy controvertido siempre, ¿no? Porque la gente dice, ok, ¿hasta qué punto llega la facultad del juez respecto de la prueba de oficio? Hay una línea que separa al juez de las partes, ¿no? El juez es el director del proceso, pero no es parte del proceso activa como demandante o demandado. Entonces, no puede llegar al punto que su actuación implique una subrogación de un mal accionar, de un actuar deficiente. Algunos dicen no, porque el principio de igualdad y de búsqueda de equilibrio de las partes inherente a la relación laboral, que es naturalmente desequilibrada, debe ser compensado por el juez. Puede ser cuando se trata de la definición de derechos sustantivos, pero particularmente, a mi parecer, ojo, no espero en lo absoluto que compartan mi postura, que es estrictamente procesal,
la igualdad de las partes respecto de las reglas procesales, respecto de los principios procesales, respecto de los baremos procesales, sí debería ser similar, ¿no? Esa es mi humilde apreciación. Entonces, la actuación del medio de prueba de oficio sí debe ser utilizado, incluso tratándose de pruebas extemporáneas, ¿no? Si es que alguna de las partes presentó una prueba extemporánea que en su momento de repente no fue incluida por el juez de primera instancia, podría ser reevaluada e incorporada como tal en segunda instancia. Y finalmente, en cuanto a lo que se refiere a la revisión de estos plenos, porque ahorita vamos a hablar brevemente sobre el tema de la prueba de oficio, el tema 3, ¿no? El tema 3, o sea, el 3.3 de este tema del 2018. Y es cuál sería el procedimiento para la actuación de los medios probatorios en segunda instancia. Ya como ustedes saben, esta decisión, ¿no?, de incorporar un medio de prueba de oficio puede ser incluso fuera de la audiencia de vista de causa. Pero si se diera fuera de la audiencia de vista de causa, se tiene que convocar una audiencia especial. ¿Por qué? Porque es fundamental, como vamos a ver a continuación, el hecho de reconocer que la prueba de oficio, por más que venga del juez, no es una prueba privilegiada. Es una prueba que debe contener motivación y es una prueba que debe respetar el principio de contradicción. Las partes tienen el derecho, ¿no?, de poder ejercitar esa posibilidad de cuestionar, ¿no?, si bien no impugnar, expresar su punto de vista respecto del contenido, ¿no? Y justamente eso es lo que en cierta forma reconoce el artículo 22, ¿no?, la excepcionalidad de la prueba de oficio como un elemento adicional, ¿no?, en una situación en la cual se entiende que los elementos aportados al proceso son insuficientes, pues. Me has traído para que elabore una pizza, pero me has traído solo, pues, qué sé yo, un paquete de sal, donde está la harina, donde está el queso, donde está el tomate. Entonces, el juez se ve en la obligación de suplir dentro de lo que es aceptable, razonable, sin llegar al punto de subrogar a las partes, de tratar de completar ese elemento probatorio. ¿No es cierto? La decisión es inimpugnable, como decíamos, eso es obvio, ¿no? Esta facultad no puede ser invocada en casación, y esta parte final sí es importante, de la omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia. Y digo que es importante porque muchas veces hemos visto a colegas que dicen el juez está obligado a disponer la incorporación como profe. El juez no está obligado. Esta es una potestad, es una facultad discrecional. No, pero es que el iura novi curia. Discúlpame, el iura novi curia implica, tú has invocado la norma A y la norma correcta es la B y el juez aplicará la B. Eso es iura novi curia. Iura novi curia no significa que el juez cubra tus omisiones. Peor aún si son probatorias. Entonces no confundas papas con camote, ¿no? Es diferente los niveles de responsabilidad. Es una facultad discrecional, no es una obligación. Y unos puntos solo para cerrar ya esta parte de la preclusión y entrar al tema de la carga probatoria. ¿Cuándo solicitaron la prueba de oficio? Debe existir insuficiencia probatoria en la actividad desarrollada por las partes, es decir, que existan hechos necesitados de prueba, hechos relevantes, por supuesto, hechos relevantes decisorios, hechos que son fundamentales para la emisión de la sentencia y que no han sido debidamente o fehacientemente dilucidados, ¿no? El juez, obviamente, no puede ordenar la actuación de pruebas para investigar sobre el incumplimiento de derechos no demandados. Si estamos discutiendo de A y B, y esto lo digo porque a veces lamentablemente se ha ocurrido. Yo entiendo que de repente con buena intención, ¿no? Hay hechos que pueden ser periféricos, circundantes. Dice, oye, pero este tema tiene vinculación. Espérate un ratito, o sea, lo que se discute en el proceso es que las partes se han puesto sobre la mesa. El juez no puede convertirse en un investigador. El juez es el juez resuelve lo que está en el expediente, ¿no? Entonces, repito una vez más, es mi punto de vista. Seguramente más de uno no lo comparte. ¿Se puede adelantar la decisión de una prueba de oficio? Algunos dicen, oye, y en el auto admisorio o en la audiencia de conciliación, si es un proceso ordinario, ¿el juez podría adelantar la actuación de una prueba de oficio? Dependiendo de la naturaleza de la pretensión, ¿no? Por ejemplo, hemos visto mucho en casos de demandas de indemnización por enfermedad profesional que la parte demandada cuestiona el certificado o el informe médico y parte de lo que se solicita es una nueva evaluación, no avalado por el presidente Flores Cayo o lo que fuere. ¿No es cierto? Los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional que los complementan. Entonces, oye, una nueva evaluación. ¿Vas a esperar a la audiencia de juzgamiento para decir, oye, sí, admito la nueva evaluación, que se oficie al Instituto Nacional de Rehabilitación, cuando lo has podido hacer de repente desde la audiencia de conciliación? O de repente la parte demandante y la parte demandada no han acompañado la historia clínica, ¿no? Que es algo obligatorio de acuerdo a estos precedentes jurisprudenciales. ¿Por qué no oficiar desde el auto admisorio? O bueno, si no en el auto admisorio es muy audaz,
en la audiencia de conciliación, ¿no? Disponer que se oficie y más o menos proyectar, ok, ya, este oficio demorará 3 meses, entonces programamos la audiencia de juzgamiento de acá a 4 o 5 meses, ¿no? Porque de nada sirve que la haga el mes que viene si sé que no voy a tener el oficio. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué no ir adelantando eventualmente en ciertas circunstancias, no hemos tomado solo este ejemplo, la eventual actuación? Porque uno dirá, oye, pero yo ¿cómo puedo predecir como juez en la audiencia de conciliación lo que va a ser insuficiente? Sí, hay circunstancias en las que uno sabe. Es parte de la experiencia, ¿no es cierto?, que ustedes tienen. Sí se puede, creo yo, no hay ninguna limitación, por lo menos en teoría se supone que no debería, pero creo que la práctica, y una vez más, el principio de flexibilidad, el principio de veracidad, el principio de búsqueda de la verdad material, deberían coadyuvar en esta función. Y lo último, sobre este aspecto de la preclusión y en particular de la prueba de oficio, y es el tema de los límites, que es un poco lo que empezábamos comentando cuando hablábamos de la prueba de oficio. La ley procesal de trabajo no es clara, no es diáfana, no es explícita sobre límites a la prueba de oficio. Pero el ejercicio de la función jurisdiccional implica la sujeción a ciertos límites inherentes a esa facultad. Entonces, nosotros creemos que existen dos tipos de límites, los límites teóricos y los límites constitucionales. Los límites teóricos implican que no se puede introducir hechos nuevos o distintos, por supuesto. Consideramos que en el expediente debería constar ciertas fuentes del origen de la prueba, por ejemplo, la identidad del testigo, si lo que el juez quiere es incorporar a un nuevo testigo, ¿no? Y se tiene que respetar, como mencionábamos hace un momento, el principio de contradicción. Esto es fundamental, correcto traslado a las partes, que las partes puedan tener conocimiento oportuno, adecuado, cabal, completo de esta prueba de oficio. No es una prueba privilegiada, repito, por más que nazca del juez. Y el límite constitucional, es claro, ¿no? Existe el deber jurisdiccional, deber, obligación de la motivación. No es simplemente, oye, que se actúe tal prueba, ya, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el motivo que da pie a la actuación de esa prueba, a la disposición de esa prueba? Y además la imparcialidad, lo que decíamos hace un momento. Por más que el corazón jale y gane, el juez está en el medio de la historia. En el medio de la historia. Entonces, el tema de la imparcialidad, de la objetividad, a mi entender, es una garantía para la igualdad de las partes y para la estructura misma de la garantía de ese proceso, ¿no? Ahora hablemos del segundo tema, que es el tema de la carga dinámica o la carga probatoria dinámica, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, digamos, la regla general hasta hace algunos años era el que afirma un hecho tiene que probarlo. Y claro, el principio de carga de la prueba general sigue ahí, incólume, como una piedra, ¿no? Pero esto en el tiempo ha tenido algunas premisas, algunas revisiones, ¿no? Como decía, incluso hay autores como Jordi Nieva que plantean abolir el principio de la carga de la prueba, y eso no lo comparte solo él, autores de la talla de Michel Tarufo, Jordi Ferrer, qué sé yo, el mismo Peirano, han puesto sobre la mesa la eventual revisión de la necesidad de la carga de la prueba. ¿Qué dice la Ley Procesal de Trabajo? Toma una postura de identificación que a juicio de muchos, más que una obligación, vendría a ser una recomendación. Bueno, yo sí creo que es una obligación desde que está impregnado en la norma, ¿no? Es decir, reconocer que quien afirma el hecho que configura su pretensión es el que tiene que probarlo. Pero luego en los numerales 23.3 y 23.4 hace una separación de aquellos reclamos, aquellas pretensiones, aquellos hechos que deben ser particularmente acreditados por la parte demandante, ¿no? El que actúa eventualmente como trabajador, que no siempre es así, ¿no? Hay veces en las cuales el trabajador puede ser demandado, pero digamos que en la mayoría de casos es así. Y otros, ¿no? Que son los que están ahí enumerados, y otros en los cuales esta carga de la prueba recae en la otra parte, es decir, que actúa como empleador, ¿no? Y esto, repito, es lo que algunos cuestionan desde la teoría procesal, ¿no? Empecemos con, digamos, el principal referente en materia probatoria, por lo menos a nivel latinoamericano de siempre, que es el profesor Hernando Davis Echandía, ¿no? Davis, ¿qué decía sobre la carga de la prueba, ¿no? Que es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión. Es decir, de lo actuado es insuficiente. Entonces es en ese momento que el juez debe activar este hecho de cargar la prueba en determinada parte, que tiene que ser
definitivamente el que tenga la mayor y mejor posibilidad de brindar ese elemento probatorio. Y no necesariamente siempre es el empleador, a veces puede ser el trabajador. Entonces, indirectamente lo que hace esta noción procesal, esta regla de juicio, es establecer, repito, a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitarse consecuencias desfavorables. Es por eso que la Ley Procesal de Trabajo establece esta disquisición. Oye, en estos temas, el trabajador probará esto, el empleador probará esto otro. Pero lo que se cuestiona en muchos niveles es que esto sea una obligación, que debería ser utilizado como un referente. Bueno, yo no sé, lo dejo ahí para su apreciación. Bajo esa circunstancia, Davis y Chandía señala la carga de la prueba es una regla al juez porque le indica, repito, cómo debe fallar si no hay pruebas de los hechos. Es una regla dirigida a las partes, pues le señala cuáles son los hechos que cada quien tiene que probar para no verse afectado por una decisión en contra. Pero yo creo que es particularmente interesante esta opinión de Giovanni Priori y Roberto Pérez Prieto. Entiendo que el día de mañana justo va a estar Lucho y Giovanni exponiendo sobre otros temas, ¿no es cierto? Pero si bien es cierto, no va a tocar este tema probatorio. Este ensayo que elaboró ya hace algunas lunas, ¿no? Hace poco más de 10 años, que se llama precisamente la carga de la prueba en el proceso laboral, claro que desde la perspectiva de la teoría general del proceso, pero al final del día es eso, el proceso laboral, como lo señala en la parte inicial. El concepto de carga de la prueba y el modo en que funciona es exactamente igual en el proceso laboral que en cualquier otro proceso, o sea, respecto de las reglas generales del proceso. El juzgador, atendiendo a las especiales circunstancias del caso, podrá invertir las cargas probatorias legalmente preestablecidas, trasladándolas ¿hacia quién? Hacia quien está en mejores condiciones para ofrecerla. La carga probatoria dinámica aplica en materia laboral, pero no solo, y esta parte es lo que mencionaba hace un momento, no solo respecto del empleador, pues no siempre es él quien tiene el dominio de todos los hechos en la relación laboral. En algunos casos esto corresponde al trabajador. En ese sentido, agregan Priori y Pérez Prieto, es necesario tener en cuenta que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se respete en materia de la carga de la prueba y no se generaliza a una sola de las partes, sino que tendrá que ser analizada en cada caso concreto. Cada caso concreto, cada pretensión, cada circunstancia nos genera diferentes escenarios. Las reglas establecidas en la Ley Procesal de Trabajo, a entender de Priori y Pérez Prieto, no están elaboradas en base a la inversión de la carga de la prueba, que digamos era un poco la tendencia hacia atrás, ¿no es cierto? Sino en base a reglas concretas que explicitan la regla general en función a la carga de la prueba de respecto de ciertos hechos. En todo caso, la técnica de la inversión se da más bien a su entender cuando hablamos de tema de presunciones. Y para finalizar, en los últimos 5 minutos que me quedan, acá estamos tomando justo una imagen de un árbitro de fútbol, hace un momento el profesor Soltado justo tomaba también el tema de fútbol para referirnos a esto. Un árbitro particularmente estricto para quienes conozcan de fútbol, ¿no es cierto?, Pierlivio Colina, porque en materia probatoria también hay circunstancias en las cuales el juez debe o puede, ¿no? El artículo 15 comprende 3 supuestos, cada uno con circunstancias distintas. Los 2 primeros son mandatorios, pero el tercero es facultativo. ¿Y cuál es? Bueno, primero el artículo 21, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Las partes concurren a la audiencia en que actúan sus pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos. Esta actividad se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, ¿no? La inasistencia de los testigos no impide al juez pronunciar sentencia, etc., etc., etc. Y esto se concatena con el último párrafo del artículo 15, lo que hablábamos justamente de las cargas, ¿no? El juez puede, no dice debe, el juez puede. ¿No? En los supuestos del primer y segundo párrafo de ese mismo artículo se dice el juez debe, pero acá dice el juez puede, ¿no? El juez puede imponer multa a los testigos o peritos, un monto no menor de media ni mayor de 5 URPs, cuando estos, habiendo sido notificados excepcionalmente por el juzgado. ¿Por qué? Porque obviamente la premisa básica es los testigos o peritos concurren con la parte que lo ha ofrecido. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales el juez de manera excepcional dispone que ciertos testigos o ciertos peritos tengan que participar, tienen que ser notificados para ello? Y si habiendo sido notificados, inasisten a esta prueba, que se considera ya una prueba de oficio, pueden ser multados. Repito e insisto, es una facultad discrecional, pueden ser juzgados. Esto nos trae dos temas en discusión breves, en los pocos minutos que nos quedan. La potestad de imponer una multa por parte del juez. Los jueces son integrantes del Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado, obvio. Pero ¿a qué nos lleva esto? A que la imposición de la multa es un mecanismo sancionatorio, o sea, está
inmerso dentro de lo que es el derecho administrativo sancionador, que es a su vez una rama del derecho que se nutre, se alimenta, se complementa con las reglas, los principios del derecho penal, ¿no? Y esto es importante porque si bien la multa, que también es una sanción dentro del derecho penal, la multa es una sanción dineraria, aplica en el proceso laboral únicamente en determinadas circunstancias preestablecidas, principio de tipicidad y principio de legalidad, o legalidad y tipicidad, como prefiera. Y será válido en tanto el accionar de los partícipes imputados por dicha falta sea realizado necesariamente a título doloso. Esto es importante tenerlo presente, porque a veces se imponen multas ante circunstancias en las cuales la parte acredita una imposibilidad material de realizarlas. Entonces, eso puede ser considerado a título doloso. Entonces, hay que tener mucho cuidado que el elemento subjetivo, dolo, culpa, tiene que estar presente y evaluado por el juez, a mi entender, una vez más, en tanto la multa, repito, pertenece al derecho administrativo sancionador y pertenece a las reglas, repito, del derecho penal, ¿no? Es el principio de culpabilidad, uno de los elementos básicos del derecho penal. Las multas, repito, son sanciones pecuniarias económicas que el órgano judicial, en ejercicio de su facultad disciplinaria como conductor del proceso, impone, repito, facultativa obligatoriamente en este caso, a los sujetos que intervienen en él. Y esto es importante porque dice los sujetos que intervienen en él, los testigos o peritos que ingresan al proceso se convierten en sujetos partícipes de él. Entonces, si nosotros vamos a la Real Academia Española nuevamente, un testigo es la persona que da testimonio de algo, lo atestigua, que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Complementando ello, el artículo 222 del Código Procesal Civil señala que toda persona capaz tiene el deber de declarar como testigo. Si no tuviera excusa o no estuviera prohibida de hacerlo. Los menores de 18 pueden declarar solo en casos permitidos por ley. Por tanto, esto es importante también tenerlo presente porque a veces las personas creen que la declaración testimonial es una potestad. No, la declaración testimonial es un deber, una obligación que se nos asigna como ciudadanos en nuestra labor de coadyuvar con la administración de justicia. De acuerdo al artículo 262, por otro lado, del Código Procesal Civil también, un perito es aquella persona con conocimientos especiales de naturaleza científica, tecnológica, artística o análoga, cuya opinión, sea escrita o verbal, resulta relevante para el juez para una mejor apreciación de los hechos controvertidos. ¿Esto a qué viene? Y con esto acabo. Si bien se trata de medios o elementos probatorios y su ofrecimiento está en teoría en la esfera de dominio de las partes, el demandante o el demandado, al contar el juez con la facultad de incorporar al proceso pruebas de oficio, si ejecuta esta potestad, el testigo o perito se obliga a asistir, queda obligado a asistir. Y su desacato, a nuestro entender, no solo genera la posibilidad de imponer la multa que señala el artículo 15 de la Ley Procesal del Trabajo. Ojo, yo creo que trasciende una mayor gravedad, porque a nuestro entender estaría dentro del supuesto que prevé el artículo 371 del Código Penal. Yo siempre recomiendo a mis clientes, cuando es una audiencia de juzgamiento y hay testigos, sobre todo de la otra parte, lleva tu Código Penal. Porque al momento de hacer el recuento de las generales de ley, está la obligación de leerle el Código Penal. Y eso es importante, porque un testigo, un perito que de repente pensaba tener la mente un poco olvidadiza o un criterio medio flexible, lo va a pensar 2, 3, 100 veces antes de flexibilizar su opinión si es que le lees el Código Penal. Consejo siempre importante, ¿no? Consideramos que los testigos y peritos también podrían o deberían además estar incluidos a los alcances del primer párrafo del artículo 15 de la multa si es que actúan de temeridad o mala fe. Ojo, porque una vez más ya han sido incorporados al proceso. Así que yo creo que los testigos y peritos no solo están en el tercer párrafo del artículo 15, sino que eventualmente también podrían ser, si corresponde el caso y encaja en alguno de los supuestos, ser incluidos en estos supuestos, repito, de tamizaje de actos de temeridad o mala fe. Bueno, con esto concluyo la exposición. Mil gracias nuevamente por su tiempo. Gracias. Agradecemos la ponencia del señor doctor César Abanto Revilla e invitamos seguidamente como panelista a la señora doctora María Estefany Soto Ceballos, con un fuerte aplauso. Vamos a dar una breve reseña. Abogada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con máster en razonamiento probatorio por la Universidad Girona, España y Génova en Italia, y se encuentra cursando estudios en la maestría de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la maestría de Gestión Pública de la Universidad de San. Se ha desempeñado como abogada de las municipalidades de Miraflores, Jesús María y Lince.
y desde el año 2016 es magistrada del Poder Judicial. Actualmente es jueza de trabajo provisional de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. La recibimos con un fuerte aplauso a la doctora María Estefany Soto Ceballos. Buenos días, ¿cómo están todos? Agradezco primero la invitación cordial que me ha realizado el programa presupuestal 0099. También, bueno, mi casa, que sigue siendo desde el año 2005 el Poder Judicial y que la retomé en el año 2016. Bueno, el eslogan o el tema por el cual voy a comenzar es el que creo que es un anteojo distinto al cual han tenido la ponencia anterior, y para mí es que prevalece la verdad de los hechos por sobre los requisitos formales. Algunas notas a considerar respecto a la ponencia que hemos tenido, una brillante ponencia del doctor Abanto Revilla sobre la preclusión, cargas, prueba de oficio y sanciones en materia probatoria. Bueno, son 4 institutos procesales que requerirían más de un día de exposición para analizarlos completamente, pero solamente vamos a dar algunas pinceladas respecto a la ponencia anterior. Bueno, sí, es cierto, a las partes lo que quieren es ganar. Eso no es negado por ningún doctrinario del derecho, ni incluso por el propio doctor Tarufo. Esto no es negado, pero la esencia del proceso no es aquello. Y nuestro deber como jueces es impartir justicia. Eso lo está establecido en el artículo 3 de nuestra Ley Procesal del Trabajo. Hablamos de una verdad formada en el litigio, bueno, a criterio de las defensas particulares, sí, una verdad que ellos van a formar, pero la verdad que va a prevalecer en función a nuestra Ley Procesal del Trabajo es en razón también y sobre todo esencialmente al rol protagónico que tiene el juez. Es una verdad que la verdad sobre las proposiciones acerca de los hechos es un elemento esencial para materializar los fines que persigue el derecho procesal. Ella constituye una variable trascendente cuando el juez resuelve el asunto jurídico particular y concreto sometido a su jurisdicción. No debemos confundir los anteojos con los que vemos la teoría del caso laboral a los anteojos que debemos usar, no debemos confundir los anteojos que usamos para ver una teoría del caso penal a los anteojos que debemos usar como jueces para ver una teoría del caso en nuestro proceso laboral. Algo puede coincidir, pero en nuestro sistema procesal laboral no es un sistema absolutamente adversarial. Cuando hablamos de la preclusión, efectivamente estamos hablando de un sinónimo de clausuras, puertas cerradas, que no hay forma de retroceder. Y aquí es donde yo me cuestiono. ¿Convive la preclusión probatoria con la inexistencia preclusión de alegaciones que tiene nuestra Ley Procesal del Trabajo? Esto lo voy a desarrollar en mi intervención. Respecto a la extemporaneidad probatoria, es congruente, después del análisis que yo he realizado, si es que alguien ha tenido la oportunidad de escucharme, al momento de analizar las reglas casatorias del 10º Pleno Casatorio Civil en concordancia con la Ley Procesal Laboral, especialmente la prueba de oficio, es congruente incorporar como prueba mediante la prueba de oficio una prueba que fue rechazada por extemporaneidad. Esa es la pregunta que yo haría también a ustedes para que las puedan analizar. La carga de la prueba, la dinamicidad de aquella, yo tengo una particular opinión respecto a este instituto procesal. Pero como digo, el tiempo dado no va a ser suficiente para poder abordar sobre este tópico. Una intervención de 25 minutos pues no me va a resultar suficiente para analizar la preclusión de alegación, una preclusión probatoria, la prueba de oficio, la carga de la prueba. Todas estas son instituciones procesales que al ser extremadamente trascendentales en el proceso merecen un mayor tiempo. Por eso solamente me voy a centrar y mi intervención va a ser en la preclusión probatoria y abordaré soslayadamente otros temas. Todos los que estamos aquí somos jueces laborales, primera instancia, segunda instancia, jueces, entiendo que ha estado también jueces supremos, y todos conocemos lo que ya está contenido en la Ley Procesal de Trabajo, lo que está contenido en el artículo 4, en el artículo 3, en el artículo 11, en el artículo 12 y en el artículo 21. Sobre el artículo 21 es lo que voy a centrar mi exposición. El artículo, y solamente voy a escoger frases
del título preliminar, de los artículos del título preliminar que he hecho mención. El artículo 4 es muy contundente cuando habla: los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú. Y quiero que esto quede bien marcado, porque en función a esto es que se va a hablar sobre la preclusión probatoria. El artículo 3 establece que nosotros como jueces debemos privilegiar el fondo sobre la forma y interpretar los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, y que nosotros tenemos un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Hablo en primera persona, puesto que estoy parada aquí como juez también laboral que soy. El artículo 11 hace referencia a qué es lo que debe tener en cuenta el juez como regla para exigirle a las partes. Esto es, una de ellas es la colaboración en la labor de impartición de justicia. Aquí también está consagrado que estamos facultados a sancionar la obstrucción de la actuación probatoria o la generación de dilaciones indebidas o injustificables. El artículo 12, como todos también tenemos conocimiento, indica que lo oral prevalece sobre lo escrito. Y aquí me detengo a señalar y justifico que no existe preclusión de alegación en el proceso laboral. Y cómo esta inexistencia de preclusión de alegación va incongruente o resulta incongruente con la preclusión probatoria establecida en el artículo 21, que establece los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. Es decir, para el tema de prueba prevalece la escritura, pero para el tema de la alegación prevalece la oralidad. Y es que acaso la alegación con las pruebas no van de la mano, y es que acaso cuando uno alega un hecho no se le exige a la persona que lo que alega debe ser probado. Si esto es así, ¿cómo concatenamos, cómo unimos o cómo hacemos que vaya de la mano el artículo 12 y el artículo 21? En función de esto, me he puesto a analizar qué tan conforme a los principios constitucionales se encuentra el artículo 21 de nuestra Ley Procesal del Trabajo. Si nosotros vemos una mirada de la Constitución y he hecho mención al artículo 3 y al artículo 4 del título preliminar, nosotros impartimos justicia con arreglo a la Constitución. La Constitución tiene consagrado como derecho fundamental el derecho a probar y el derecho a la defensa. El artículo 21 va de la mano con ese principio constitucional, ese derecho fundamental a probar y el derecho de la defensa. A mi criterio, pues no. Y al no estar concatenado el artículo 21 con el artículo 12, donde no existe preclusión de alegaciones, tanto más quita fuerza a la preclusión probatoria. Nosotros no tenemos un sistema de preclusión de alegaciones. Lo establece taxativamente el artículo 12. Puede postularse en la demanda ciertos hechos, ciertas alegaciones de forma indiciaria, pero estas pueden ser ampliadas, contextualizadas, precisadas en toda la alegación dada, ya sea en la audiencia de conciliación o en la audiencia de juzgamiento. Entonces, podría subsistir, como les dije al inicio, la preclusión probatoria. Esto no resulta congruente. Ya el Tribunal Constitucional desde el año 2000, en la sentencia 265, en un proceso de amparo, estableció taxativamente o señaló lo siguiente: el proceso es el camino necesario y obligado para obtener una resolución judicial, demandando para ello el derecho a ser oído. Nosotros consagramos y materializamos el derecho a ser oído de las partes. Tanto es así que tenemos esa facultad de poder hacer preguntas a las partes en cualquier estado del proceso. Ese derecho a ser oído lo materializamos constantemente en cada una de las audiencias, sea abreviado o ordinario. Pero, ¿qué pasa respecto a esta parte? Aportando los medios probatorios necesarios para su defensa, de tal forma que si el órgano jurisdiccional prescinde total o parcialmente de él, ello ya comporta una vulneración al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Desde el año 2000, antes de la vigencia de la Ley Procesal del Trabajo, ya estábamos hablando que el tema de la preclusión procesal no podría ser rígido, más aún si tenemos un sistema, nosotros, los jueces laborales, nos basamos en un sistema cuya preclusión de alegaciones no existe o es elástica, para no utilizar la palabra inexistencia.
Partimos de la segunda premisa. El proceso laboral no es un proceso solemne, porque nosotros interpretamos los requisitos formales privilegiando el fondo sobre la forma. Y un proceso solemne tiene fases muy rígidas, y esas fases muy rígidas está inserta la preclusión probatoria. Si partimos de que somos un proceso flexible, nosotros tenemos el rol protagónico en el proceso, que la verdad de los hechos tiene que primar sobre los requisitos formales, entonces, ¿cómo calza la preclusión probatoria del artículo 21 en la Ley Procesal del Trabajo? El proceso laboral tiene fases, ¿sí? La fase de conciliación, confrontación de posiciones, actividad probatoria, alegaciones finales y clausura. Pero durante todas esas fases, las partes tienen el deber de poder alegar y el juez el deber de escuchar. Cuando estas fases concluyan, siguiendo ya la postulación que hace Calamandrei, tendríamos que tener una preclusión probatoria elástica. Esto no impide y esto no va en contra de lo que rige también el proceso laboral. El proceso laboral se rige por el tema de la celeridad. Si nosotros decimos que con las preclusiones vamos a justificar la celeridad, pues ello está totalmente errado, porque para eso la misma Ley Procesal del Trabajo ha instaurado el artículo 11 y el artículo 15, donde es la aplicación de las sanciones y de las multas por dilaciones que pueden ser advertidas por el juez al amparo del artículo 11. Chiovenda, ya remontándonos a años de 1920, ya hablando sobre el Código Italiano, indicó que las preclusiones de alegación y de prueba no son la esencia del proceso por audiencias. Nosotros somos un proceso por audiencias. Él estableció que hasta el cierre de la discusión de la causa era posible que ambas partes alegaran otros hechos, otras razones, que en apelación se podían proponer sin límites nuevos hechos y nuevos medios de prueba, inclusive ya ante el juez de apelación se podían deducir nuevos motivos de apelación, nuevos hechos y nuevos medios probatorios. Claro, Chiovenda iba más allá y establecía un proceso donde primaba la verdad sobre los requisitos formales. Estas alegaciones dadas por Chiovenda también han sido recogidas o son recogidas en forma constante por la doctora Ariana Dejo. Ella indica que las escrituras preparatorias del proceso oral, en cambio, a excepción de la demanda introductoria, son la forma de la declaración. Ellas son solo el anuncio de las declaraciones que se hará en audiencia. Las declaraciones jurídicamente relevantes se harán solo en la audiencia. En la audiencia, si se quiere mantenerlas, se debe confirmar oralmente las declaraciones anunciadas, pero se pueden modificar, rectificar, abandonar estas declaraciones y hacer otras anunciadas. Si esto es así, ¿por qué no podemos hacer ello también con la prueba? ¿O es que la prueba tiene un tema perentorio? Una prueba tiene un tiempo de vida. La prueba no puede ser ofrecida tanto al inicio del proceso como antes de culminar para pasar a la fase decisoria. Lo único que tiene que hacer el magistrado como director del proceso es tratar de no vulnerar el debido proceso y garantizar el derecho de defensa a las partes. Esto no va en contra de la celeridad procesal, porque si el juez advierte que la prueba pudo ser presentada con anterioridad, pero recién las partes la presentan con posterioridad, haciendo que la audiencia se dilate o el proceso se dilate, puede aplicar válidamente al amparo del artículo 11 y el artículo 15 de la Ley Procesal del Trabajo, multa a la parte y al litigante que está haciendo dilatar innecesariamente el proceso. Pero no justifica el tema de la preclusión probatoria. Si un proceso es predominantemente oral, resulta incongruente que su objeto no quede fijado a través de la discusión oral de las partes en audiencia, sino por los actos postulatorios. Y es que esta incongruencia no es sostenida en nuestra Ley Procesal del Trabajo. Es la razón del por qué nosotros, las partes, prevalece lo oral sobre lo escrito. Yo me quedo con algunas preguntas también formuladas por la profesora Ariana Dejo. ¿Se justifica racionalmente que el demandante deba ofrecer sus medios probatorios antes de saber cuál será la actitud del demandado? Es decir, cuando el demandante presenta su demanda, valga la redundancia, todavía no sabe cuál va a ser la defensa de su contraparte.
Luego de esto, podrá presentar medios de prueba. Estos medios de prueba, para poder justificar las alegaciones en contrario sustentando la absolución a la contestación, resultarían ser extemporáneas, y por ese motivo, al amparo del artículo 11, tendrían que verse, artículo 21, tendrían que ser rechazadas, y por la incongruencia de la regla del pleno casatorio tendrían que ser incorporadas como prueba de oficio. Existe ahí un error, y es que tenemos mal instaurado la preclusión probatoria del artículo 21, porque el mismo pleno casatorio y el mismo pleno jurisdiccional nacional del 2018 establece que puede incorporarse como medio de prueba de oficio aquellas pruebas que han sido rechazadas por extemporáneo. Es decir, primero las rechazo por extemporáneo, pero después advierto que son necesarias para el proceso y las incorporo como medio de prueba de oficio, bajo la figura del poder probatorio del juez. Esto, a mi criterio, no resulta justificante bajo el instituto procesal de la preclusión y de la prueba de oficio. A mi criterio, siguiendo la línea de Calamandrei, tiene que adoptarse el principio de libertad. Y en mérito del principio de libertad es el que rige nuestra ley procesal del trabajo. ¿Por qué? Porque nos da ese rol protagónico, ese rol que en función a la sabia discreción que debemos tener cada uno de nosotros, podemos verificar que no vamos a dejar funcionar en todo su rigor a la preclusión, por razones superiores como son la de justicia y de obtener la verdad de los hechos que han sido postulados al proceso. Esto netamente es la discreción del juez, que va a justificar también el rol probatorio, el rol protagónico del magistrado. Nelson Ramírez Jiménez indica también, que es un profesor peruano, sobre la preclusión de alegación y pruebas, tiene por objeto que la discusión sea leal, que no se oculten pruebas para sacarlas sorpresivamente como cartas por debajo de la manga, generando indebidas dilaciones y indebidas dilatorias extemporáneas actuaciones probatorias. El profesor Nelson Ramírez Jiménez estableció que justifica las cargas de la prueba por esta mala praxis que puede tener las partes, pero la mala praxis puede justificar un instituto procesal, como es la preclusión probatoria. Efectivamente no. Por eso están las sanciones disciplinarias mediante multas que puede imponer al juez, el juez, en este caso nosotros, los jueces laborales, al amparo del artículo 11 y el artículo 15. Ya para concluir, porque ya el tiempo es corto, como le dije, solamente estoy dando pinceladas sobre lo que es la preclusión probatoria y la inexistencia de la preclusión de alegaciones en el proceso laboral. Y mi posición respecto al artículo 21 y su no constitucionalidad o contrario al derecho a prueba o derecho de defensa que consagra la Constitución, y que nosotros como magistrados tenemos el deber de establecer caso por caso la incorporación de pruebas, más no declararla extemporánea, y luego utilizar una regla del 10º pleno casatorio para incorporarla como prueba de oficio, porque esto sí considero es un grave error procesal. Finalmente, la prueba de oficio y la preclusión. Cuando hablamos de esto, yo me pregunto, si hablamos que la prueba es preclusoria y nosotros tenemos esa facultad de preguntar a las partes, que realmente también es prueba, porque de ahí también recogemos y sustentamos nuestra sentencia, ¿qué valor tendría las respuestas al interrogatorio clarificador del juez a las partes en relación a la determinación del objeto del proceso? Pues en buena cuenta es prueba, pero no es una prueba postulada por las partes. ¿Cómo convive el artículo 12 y el artículo 21? Si no hay preclusión de alegaciones, ¿cómo puede haber preclusión probatoria? Esas son las interrogantes, las pinceladas que ha dado la intervención del doctor Abanto Revilla. Yo agradezco, eso es una posición que mantengo. No sé si alguno de ustedes también coinciden con mis interrogantes y que hay que analizar, porque el derecho es eso, hay que repensar el derecho, como dijo el profesor Tarufo,
No, nada está dado, nada está rígido, ni siquiera por las normas dadas ya y que nos rigen nuestro proceso laboral, sino que continuamente hay que repensarlo y repensarlo en función al modelo que tenemos. Tenemos un modelo que da un rol protagónico al magistrado, que lo que trata es impartir justicia, y nos da esa obligación, el deber bajo responsabilidad funcional de impartir justicia con arreglo a la Constitución. Y la Constitución establece derechos fundamentales bien taxativamente marcados y que han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional en sendas sentencias y tenemos vasta doctrina sobre aquello. Entonces, corresponde a nosotros como magistrados analizar si realmente el artículo 21 subsiste o no a la luz del título preliminar de la Ley Procesal del Trabajo y de la Constitución Política del Perú. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora María Stephanie Soto Ceballos. Seguidamente invitamos al señor doctor Edman Rodríguez Vázquez, responsable del programa presupuestal 0099, Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, para la entrega primero del diploma de reconocimiento al señor doctor César Abanto Revilla, a quien invitamos al centro del escenario, por favor, al cual le brindamos un fuerte aplauso por una... Asimismo, invitamos a la doctora María Stephanie Soto Ceballos al centro del escenario para que reciba su diploma de reconocimiento esta mañana académica. Con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, muchas gracias. Seguidamente tendremos la tercera ponencia, ¿sí?, de nuestro cuarto congreso, Nueva Ley Procesal del Trabajo. La tercerización laboral y su problemática procesal. Invitamos al señor doctor Omar Toledo Toribio a subir al escenario con un fuerte aplauso. Mientras va tomando posición, damos una breve reseña. Es abogado, magíster en Derecho y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, cuenta con estudios de maestría en la magistratura en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina. Estudios de litigación oral laboral en la Universidad de California, en la Universidad de Medellín y en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia. Es catedrático de las Facultades de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es asociado ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y delegado en el Perú de la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo. Ha publicado los siguientes libros: Nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral, Derecho procesal laboral, Principios y competencias en la nueva Ley Procesal del Trabajo, la tercerización laboral, la casación laboral y las instituciones de derecho procesal del trabajo. Actualmente, juez supremo titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima y actualmente es juez provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrante de la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Recibimos con un fuerte aplauso al señor doctor Omar Toledo Toribio.
Bendiga. Bien, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar al programa presupuestal 099, Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, por esta invitación que me permite dirigirme a ustedes. En primer lugar, quisiera expresar la satisfacción de encontrarme con muchos magistrados de las distintas cortes superiores, a quienes no los veía hace tiempo, magistrados y magistradas. Cuando tuve la oportunidad de integrar el equipo técnico institucional de implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo, en los inicios de la nueva Ley Procesal de Trabajo, año 2010, 2012, pude recorrer prácticamente casi todas las cortes en que se implementaron progresivamente la nueva Ley Procesal de Trabajo. Entonces, la primera satisfacción es de reencontrarme con muchos de ustedes en este evento, y en segundo lugar, la satisfacción de que muchos me han mencionado de que estoy igualito. Pues bien, trataremos de hacer lo más breve posible la presente exposición, teniendo en cuenta que se aproxima la hora del almuerzo, y que se refiere precisamente a la tercerización laboral y su problemática procesal. La idea, a partir de lo planteado por el programa presupuestal, es que podamos diseñar algunas ideas que tienen que ver con la problemática procesal en los procesos, valga la redundancia, que se tramitan a propósito precisamente de la tercerización laboral. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran actualidad de la problemática que surge a partir de la emisión del Decreto Supremo 001-2022, que, como sabemos, modifica el reglamento de la Ley de Tercerización Laboral y ha originado precisamente una serie de discusiones, procesos judiciales y conflictos de distinta naturaleza, ya sea en el área constitucional o en sede administrativa, que han generado ciertamente algún tipo de incertidumbre en lo que se refiere a el tratamiento de esta figura laboral. Sin embargo, brevemente, para poder enfocar el significado y naturaleza de la tercerización, es necesario mencionar una figura cercana, que es la intermediación laboral, a propósito precisamente de la discusión que surge en la actualidad respecto del núcleo del negocio. Como sabemos, la diferencia central entre la intermediación laboral y la tercerización es que en la intermediación laboral existe una simple provisión de personal, en tanto que en la tercerización se transfiere, se externaliza un proceso integral, de tal manera que la empresa tercerizadora o la empresa contratista entrega un servicio o un producto integral. Por otro lado, está el tema relativo a la subordinación que existe entre los trabajadores en un esquema de intermediación laboral que ciertamente es compartida por la empresa usuaria y la empresa intermediadora, cosa que no sucede en la tercerización laboral, que, como sabemos, los trabajadores de las empresas contratistas, por principio, deben tener completa autonomía respecto a la empresa principal, y la subordinación se comprende respecto de la empresa contratista o subcontratista. Rápidamente, tenemos tres tipos de intermediación laboral: la intermediación de servicios temporales, no voy a incidir en ello; la intermediación de servicios complementarios, que es lo que se aprecia de manera frecuente en las instituciones públicas y privadas, a través de los servicios de vigilancia, servicios de limpieza, etcétera; y la intermediación de actividades de alta especialización. Nos detenemos un poco aquí, teniendo en cuenta de que con la irrupción de la tercerización que se produce el año 2008, como sabemos, esto es la regulación formal de la tercerización, lo que no significa
que existía tercerización antes en términos reales. La intermediación de actividades de alta especialización, que está regulada desde el año 2002, en realidad, para algunos estudiosos en materia laboral y que se han ocupado del tema de tercerización, como el profesor Elmer Arce, encierra en realidad un proceso de tercerización. Y si nosotros analizamos la naturaleza precisamente de la intermediación de actividades de alta especialización, tiene mucha semejanza con el proceso de tercerización, lo que significa, en términos actuales, que desde el punto de vista de la estrategia empresarial, cuando se trata de externalizar, digamos, una actividad vinculada al mantenimiento de redes informáticas, ciertamente, desde el punto de vista empresarial, puede optarse por la intermediación de actividades de alta especialización o la tercerización. Y bueno, llegando a la tercerización o subcontratación de bienes o la prestación de servicios implica pues que la producción o prestación se realice de manera organizada, bajo la dirección y control del contratista, que cuenta con patrimonio propio, que cuenta con una organización propia, y la tercerización puede adoptar dos modalidades. Y esto es central porque desde la perspectiva de la regulación de la tercerización y a partir de la ley de tercerización y el decreto legislativo 1038, que se emite al día siguiente de la emisión de la ley de tercerización, la regulación de las notas características, de los elementos de la tercerización, de las consecuencias de la tercerización, la desnaturalización de la tercerización y los efectos respecto a los beneficios laborales, como es la solidaridad, solo se aplica respecto a la tercerización con desplazamiento continuo. Quiere decir que toda esta discusión, a mayor abundamiento, toda esta discusión respecto a la tercerización del núcleo del negocio solo involucra a la tercerización con desplazamiento continuo, es decir, bajo este esquema que tienen en la diapositiva, al insourcing. No tiene nada que ver con el outsourcing, es decir, cuando se presta un servicio por parte de una empresa tercerizadora, que no implique desplazamiento continuo del personal, en cuyo caso, evidentemente, no estaríamos aplicando cada una de las características y notas distintivas que acabamos de señalar y que están reguladas por la ley de tercerización. De tal manera, y a manera de ejemplo, estaremos ante una tercerización comprendida bajo los efectos de la ley de tercerización, insourcing, cuando una clínica o un hospital decide tercerizar la actividad vinculada al lavado de ropa. Pero si el lavado de ropa se produce en las instalaciones de la empresa tercerizadora y únicamente se traslada la ropa a lavarse y se devuelve completamente lavada y planchada, pero que las actividades se realizan en el centro laboral, en el centro de operaciones de la empresa tercerizadora, estaremos ante un esquema de outsourcing y no de insourcing y por lo tanto no está sujeta a los condicionamientos de la ley de tercerización. Pero si el hospital o la clínica terceriza la actividad vinculada al lavado de ropas, pero que la empresa tercerizadora se instala en el centro de trabajo o en el centro de operaciones, no hay que olvidar esa distinción también, de la empresa, de la clínica, del hospital, estaremos ante una figura de insourcing, esto es desplazamiento continuo de personal bajo las características que señala la ley. Y a propósito de ello, precisamente, la clínica o el hospital puede tercerizar la actividad vinculada al lavado de ropa, puede tercerizar la actividad vinculada a la prestación de servicios de alimentación. Y de hecho nosotros hemos visto en muchas clínicas que cuando sirven los alimentos a los pacientes, incluso la vajilla tiene la inscripción de la empresa tercerizadora. Se puede tercerizar la actividad vinculada al traslado de los pacientes mediante el servicio de ambulancia.
lo que no se puede tercerizar bajo nuestra concepción, y esto lo hemos sostenido desde entonces, se ha mencionado que hemos publicado un libro de tercerización en el año 2015, lo que no se puede tercerizar es la actividad nuclear. Esto es el core business, es decir, la prestación de servicios de salud, que constituye la actividad esencial de la clínica del hospital. Igualmente, una universidad puede tercerizar la actividad vinculada a las planillas, a la contabilidad, a la impresión de textos, pero no puede tercerizar la actividad vinculada a la prestación de servicios educativos. Siempre a mis alumnos les menciono que no tendría sentido ni lógica que me presente ante ellos en la primera clase y decirles, señores alumnos, me presento como el doctor Omar Toledo Toribio y provengo de la empresa de servicios educativos Outsourcing Sociedad Anónima Cerrada. No tiene lógica, no es posible entender bajo el esquema de la tercerización. Entonces, ¿qué es la tercerización? Si nosotros acudimos a la literatura en términos económicos, porque la tercerización es una figura empresarial, ¿no? Y muchas veces se considera que se argumenta conceptos económicos para aplicar al derecho. Evidentemente el derecho laboral es la disciplina más vinculada a la economía, eso no lo podemos negar. La literatura económica, como Ben Schneider, distingue perfectamente lo que es la actividad distintiva, el core business. De tal manera que en un proceso de tercerización, la empresa se concentra en su actividad distintiva y no, digamos, desperdicia esfuerzos en actividades que puedan ser realizadas de manera eficiente, con tecnología avanzada, por empresas especializadas. Lo mismo señala Peter Drucker en su obra La sociedad postcapitalista y nos habla de la misión, ¿no? Cuando nos dice de que significa que la gran empresa de negocios, la dependencia gubernamental, el gran hospital, la gran universidad no serán necesariamente las que empleen un mayor número de personas, serán las que obtengan ingresos considerables y resultados considerables, logrados en parte porque hacen solamente trabajo enfocado en su misión. Nos habla de la misión, ¿no? El trabajo directamente relacionado con sus resultados, el que ellas valoran, reconocen y recompensan adecuadamente. El resto lo contratan por fuera. Esa es la finalidad de la tercerización, concentrarse en la actividad nuclear, en la actividad distintiva. La finalidad de la tercerización no es el ahorro de los costos laborales afectando el derecho de los trabajadores. No vamos a encontrar en ninguna literatura económica esta justificación de la tercerización. La tercerización se justifica en la especialización. La tercerización se justifica en la necesidad de que la empresa se concentre en su actividad nuclear, en su actividad distintiva, y que las actividades especializadas u obras pueden ser realizadas por empresas que tengan la expertise, que tengan precisamente la tecnología avanzada en ese aspecto. De manera, pues, que la tercerización tiene esa naturaleza y ya hemos adelantado, si se quiere, nuestra posición respecto a la discusión en relación al núcleo del negocio. Reitero, no es una posición reciente, pueden revisar nuestra publicación del año 2015, que ya se ha agotado, no es una propaganda al respecto. Ya han pasado muchos años también, ¿no? Bueno, la tercerización se regula el 24 de junio del año 2008, con gran auspicio por el gobierno de ese entonces, que incluso se señalaba, bueno, desde el punto de vista político no es necesario que tengan conocimiento de los alcances jurídicos, se señalaba cuando se promulga la ley de tercerización de que era el fin de el abuso de las empresas de intermediación, de la service, ¿no? Se acaba el abuso de la service, pero que en realidad se trataba de otra figura de la tercerización. Y esto se da en un contexto
social muy complicado. A la salida de Lima hacia el centro del país, los trabajadores de una empresa minera habían bloqueado la carretera central durante mucho tiempo, reclamando condiciones de trabajo y condiciones salariales equitativas. Una empresa minera que tenía el 99% de la actividad a través de empresas tercerizadoras, que en muchos casos eran pequeñas empresas que desaparecían prontamente y que los trabajadores no podían incluso cobrar sus beneficios sociales, con condiciones salariales discriminatorias, y que en pleno boom minero, las utilidades de la empresa minera eran distribuidas entre el 1% de la planilla de la empresa, lo cual definitivamente generó esta convulsión social y que llevó al Parlamento a aprobar la ley de tercerización con bastante auspicio, estableciendo los beneficios de la misma, las virtudes de la misma, entre ellas la responsabilidad solidaria, entre ellas la figura de la desnaturalización de la tercerización. Sin embargo, al día siguiente, como ven ustedes, a través del decreto legislativo 1038, se neutraliza la ley de tercerización, aprovechando que el gobierno de ese entonces tenía facultades legislativas respecto al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y es aquí donde se neutraliza la tercerización o la ley de tercerización o las virtudes de la ley de tercerización, entre ellas el tema vinculado a la a la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales, que ciertamente se ha mediatizado en términos actuales y que sería, como ha sucedido en otros países, como es Chile y Uruguay, de pronto una solución a esta discusión que en términos actuales estamos involucrados relativo al núcleo del negocio, ¿no? Bien. La discusión está respecto a la definición de la tercerización. Y bueno, de pronto algunos me han escuchado sobre esta problemática, voy a ser muy breve al respecto, ya lo hemos definido en todo caso. La ley de tercerización, cuando define la tercerización, lo hemos subrayado en rojo, nos dice que se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras. La definición es perfecta y calza perfectamente con las concepciones económicas de lo que significa la tercerización. Sin embargo, es el reglamento, el texto original del reglamento aprobado por Decreto Supremo 006/2008, que señala que la tercerización es una forma de organización empresarial por la que una empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal a una o más empresas tercerizadoras. Como ven, el reglamento va más allá de la ley y en principio, por mandato constitucional del artículo 51, estaríamos ante un exceso del reglamento en función a la ley de tercerización. Sin embargo, la tercerización ha sido llevada de esta manera precisamente hasta la emisión del Decreto Supremo 001/2022-TR. Algunos sostienen que el artículo 3 de la ley de tercerización autorizaría la posibilidad de tercerizar la actividad principal, ahora actividad nuclear. Sin embargo, el artículo 3 hace referencia a la tercerización como un proceso en que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo, pero no significa que pueda realizar todo el proceso productivo, incluyendo la actividad principal y la actividad nuclear. Pues bien, el Decreto Supremo 01/2022 empieza modificando las definiciones de lo que son actividades especializadas u obras y se encarga de señalar que las actividades especializadas u obras en el marco de la tercerización no pueden tener objeto el núcleo del negocio. ¿Y qué es el núcleo del negocio? Que seguramente quienes ya están conociendo procesos de desnaturalización de tercerización o tercerización fraudulenta, se encuentran con esta disyuntiva, con esta, digamos, problemática que tiene que ver con la necesidad de identificar el núcleo del negocio.
el núcleo del negocio puede estar determinado por el objeto social de la empresa. Y este aspecto del reglamento ha recogido, si se quiere, la jurisprudencia laboral en cuanto a la determinación del núcleo del negocio. En realidad, los procesos de desnaturalización de tercerización no nacen con la ley de tercerización, incluso antes, ¿no? Recordarán quienes tienen algunos años en la judicatura laboral, antes de la ley de tercerización teníamos procesos de desnaturalización de tercerización, con el caso Concisa Sedapal, que eran casos recurrentes en sede de la Corte Superior de Lima. Concisa es una empresa tercerizadora que prestaba servicios, no sé si hasta ahora lo hace, de tercerización a la empresa Sedapal respecto al mantenimiento de los pozos de agua. Y desde allí se manejaba el tema del núcleo del negocio, de la actividad principal, del core business, y a partir del objeto social de la empresa. Y hemos tenido oportunidad de pronunciarnos en realidad a este respecto. En otros casos, ¿no? Y lo podemos mencionar, como el caso Telefónica, que en una oportunidad se trataba de la tercerización de las actividades vinculadas a la instalación de equipos de telefónicos, es decir, cuando se contrata un servicio de cable, de telefonía e internet, precisamente la tercerización que tiene que ver con la instalación de estos equipos, es necesario verificar en estos casos el objeto social de la empresa principal. El otro tema que no hay que olvidar, que cuando se define el núcleo del negocio, el Decreto Supremo 01/2022 hace una lista referencial, no es número clausus, de tal manera que será la jurisprudencia la que tendrá que construir, ¿no? Esa es la gran responsabilidad de la jurisprudencia laboral, construir otras situaciones, otros supuestos en los que se puede identificar el núcleo del negocio. Tenemos lo que la identifica a la empresa frente a sus clientes finales, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en que desarrolla sus actividades, la actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes y la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. Y cuando se refiere al ámbito de la tercerización, el reglamento establece que no está permitida la tercerización del núcleo del negocio y cuando se modifique el artículo 5 se introduce una causal de desnaturalización que es cuando se produce el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio. La actividad nuclear en la jurisprudencia, como ustedes saben, existen pronunciamientos que autorizaban la posibilidad de tercerizar la actividad nuclear o la actividad principal, pero también existen pronunciamientos que han restringido la posibilidad de tercerizar la actividad nuclear. Brevemente, de pronto ustedes van a tener a la mano las diapositivas, ¿no? Vamos a avanzar brevemente y nos vamos a concentrar de pronto en algunos pronunciamientos del año pasado y del presente año respecto a la tercerización de la Corte Suprema. Acá tenemos un expediente de la Cuarta Sala Laboral de Lima, el caso OPECOVI, COVID Perú, que igualmente se presenta en la Corte Superior de Ica. Los colegas de la Corte Superior de Ica me podrán hacer referencia de ello, porque se trata de la empresa que desarrolla el mantenimiento y la construcción de la autopista hacia el sur. Y en consecuencia, aquí precisamente en este caso, se determinó que en virtud del principio de primacía de la realidad, las labores de los trabajadores, porque eran más de un trabajador, implicaban la ejecución permanente de la actividad principal de la codemandada COVID Perú, por lo que se ha desnaturalizado la figura de la tercerización. Esta sentencia de la Sala Superior fue materia de casación y en la casación laboral que tienen ustedes al frente se ha determinado pues de que la Sala Superior concluyó que los demandantes prestaron servicios en las instalaciones que son propiedad del Estado peruano, lo que significa que las labores desempeñadas forman parte de la actividad principal de la empresa COVID Perú. Y a propósito de ello, cuando nos vamos a referir dentro de poco, no se preocupen, a las propuestas, creo que una propuesta de ley eferenda legislativa
es la extensión de la figura de la represión de actos homogéneos que tenemos en el artículo 18 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que permite que una sentencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional que define un derecho laboral pueda tener efectos expansivos para todos aquellos que están en el mismo supuesto, de tal manera que ya no inicien un nuevo proceso, sino que más bien únicamente planteen una demanda de ejecución, ¿no? Y en este caso de COVID Perú hemos visto con gran complacencia que en algunos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Ica, en base a esta sentencia de la Corte Suprema, han solicitado su incorporación a las planillas de la empresa, es decir, ampliando lo que significa el artículo 18 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que como ustedes saben se refieren a sentencias que tienen contenido patrimonial, ¿no? El artículo 18 únicamente se aplica cuando la sentencia tiene contenido patrimonial y se acuerda un derecho laboral económico, pero no aplica cuando se trata de un tema de desnaturalización, de tercerización, que sería una obligación de hacer, puesto que deriva en la incorporación del trabajador en el libro de planilla de la empresa principal. Esta otra sentencia, la 89-83-2015 del SANTA, cuando se refiere a las empresas de tercerización, está subrayado, señala que deben tener funciones o actividades de una parte del ciclo productivo siempre y cuando no estén circunscritas a la actividad principal de la empresa principal. Igualmente, esta sentencia, que viene de la Corte Superior de Ica, es una casación laboral que proviene de la Corte de Ica, hace mención igualmente a las características de las empresas de tercerización, señalando que deben tener características que no estén circunscritas a la actividad principal de la empresa principal. Es un caso igualmente de COVID Perú, pero ya tramitado en la Corte Superior de Justicia de Ica. La casación laboral 1061-2017 Lima, igualmente cuando define a las actividades de la empresa de tercerización, se refiere pues a que no estén circunscritas sus actividades a la actividad principal de la empresa. Ya en el año 2022 tenemos la casación laboral 14995-2019, del 4 de abril del 2022 de Lima, ya post Decreto Supremo 001-2022, pero que, como ustedes entenderán, los contratos que se han celebrado con fecha anterior, los contratos de tercerización, todavía no están llegando en lo que se refiere a los procesos de pronto a las Cortes Superiores, a los juzgados de trabajo, hasta donde tengo entendido. En este caso, la Corte Suprema hace referencia a que las actividades de la empresa tercerizadora pueden ser parte incluso de su core business. Esta es una referencia a que se hace mención en el artículo 6, en el considerando 6.5 de la sentencia de la Corte Suprema. Tenemos otra casación de julio del año 2022, la 2471-2019, que de pronto los jueces de Lima lo conocen, ¿no? En esta sentencia, igualmente, en el octavo considerando, se hace mención a que la tercerización constituye la descentralización de la producción y de la prestación de servicios a través de la cual la empresa principal se desprende de una parte de sus actividades que incluso puede ser parte de su core business, ¿no? Entonces, ese es digamos, el criterio o la expresión que se hace, aunque no se tratan de procesos en que se están ventilando conforme a la norma modificatoria del reglamento, sin embargo, tienen esta consideración. Y finalmente, la casación laboral 28158-2019, la libertad, quienes provienen de la Corte Superior de la Libertad, a quienes les expreso mi saludo, al doctor Miranda, al doctor Saldarriaga y todos los demás jueces presentes. Esta casación laboral es muy importante, muy ilustrativa en términos laborales, ¿no? que define aspectos importantes en materia de tercerización. En esta casación laboral se hace mención al Decreto Supremo 001-2022 en los siguientes términos, ¿no?
Cabe anotar que conforme al texto original del artículo 2 del Decreto Supremo 006/2008, se podía tercerizar la actividad principal de la empresa usuaria. Este artículo fue modificado por el Decreto Supremo 001/2022, publicado el 23 de febrero. En el caso de auto resulta aplicable el texto original, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 12 de mayo de 2017. Entonces ya tenemos un derrotero de los pronunciamientos de la Corte Suprema recientes, de pronto el año pasado y este año, en términos de tercerización, ¿no? Y en función a la naturalización de la tercerización por el desarrollo de la actividad nuclear. Bueno, la regulación de la tercerización en el derecho comparado, lo haremos muy rápido, ya tenemos muy poco tiempo, de pronto. En América del Sur, siguiendo lo escrito por el profesor Wilfredo Sanguinetti, profesor de la Universidad de Salamanca, peruano, nos dice pues que podemos encontrar un enfoque patológico y un enfoque fisiológico. En el enfoque patológico se encuentra la tercerización como actividad prohibida, que es el caso de Ecuador, que constitucionalmente tiene prohibida la tercerización, y el caso de México, que el año 2021 establece la prohibición de la tercerización para las actividades principales o nucleares, ¿no? Y bueno, y Venezuela igualmente, que restringe la tercerización y lo concreta únicamente en lo que se refiere a la descentralización a la intermediación. Ya habíamos mencionado el caso de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, en que se opta por un enfoque fisiológico, es decir, regular la tercerización, no prohibirla, sino regular la tercerización, ámbito en que se inscribe también nuestro país, ¿no es cierto? Particularmente en Uruguay, comentaba con un profesor uruguayo, el profesor Razo Delgue, que yo tuve el honor que prologue mi libro de tercerización, me decía que en Uruguay no tienen la discusión respecto a la tercerización en función al núcleo del negocio, a la actividad nuclear, porque se establece la solidaridad respecto del cumplimiento de todas las obligaciones laborales, incluyendo el derecho a las utilidades. De tal manera que los trabajadores de las empresas contratistas tienen el mismo nivel desde el punto de vista económico respecto a las utilidades. En otras palabras, perciben las mismas utilidades de las empresas principales, lo cual definitivamente, en cierta forma, diluye la discusión respecto a la afectación de los derechos laborales que se origina con la tercerización, ¿no? De pronto, como les decía inicialmente, de pronto podría ser una forma de terciar en este conflicto en que nos encontramos en la actualidad. En la legislación peruana tenemos algunas leyes en que restringe la tercerización, como la ley 31254, que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública. Y como señalo en los debates que hemos tenido respecto a la posible afectación, la caída del empleo, no se ha caído el mundo con esta ley, ¿no? Evidentemente, no se está prohibiendo la tercerización, hay que precisar ello. Con la precisión respecto al núcleo del negocio, lo que se está haciendo es colocar al fenómeno de la tercerización en su debida dimensión. No hay prohibición de tercerización, y menos aún teniendo en cuenta de que la ley de tercerización, los efectos y las condiciones de la ley de tercerización solo se aplica para las empresas que prestan servicios a través del insourcing, es decir, con desplazamiento continuo de personal. Igualmente, tenemos la ley 31110, la ley del régimen laboral agrario y de incentivo del sector agrario, es una ley del 2020, que igualmente prohíbe a las empresas recurrir a mecanismos de intermediación laboral y tercerización de servicios, ¿no? Y finalmente la ley de los trabajadores, de las trabajadoras y trabajadores del hogar, precisamente establece pues la prohibición que las agencias de empleo o cualquier otro tipo de empresa realice intermediación laboral o tercerización de servicios respecto del trabajo del hogar remunerado.
Las acciones interpuestas contra el Decreto Supremo 001-2022 es de conocimiento público. Nosotros hemos apreciado que a nivel de Indecopi se ha planteado denuncias por barreras burocráticas y en principio el año 2022 Indecopi, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, decidió suspender los efectos de la definición de actividades especializadas u obras y la definición del núcleo del negocio y dispone que la autoridad administrativa se abstenga de actos administrativos tendientes a exigir el incumplimiento de la definición de actividades especializadas u obras. Mediante otra resolución se admite la denuncia y se dispone una medida cautelar que todos ya conocemos, pero que la Sala Especializada en Eliminación de la Barrera Burocrática del Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso precisamente que se suspenda el procedimiento administrativo mientras se resuelvan los procesos de acción popular interpuestos ante el Poder Judicial, una medida razonable, porque siendo que nos encontramos ante una norma de alcance general, el mecanismo de control interórganos es definitivamente la acción popular y es el Poder Judicial el que tiene que definir, ¿no? Sin embargo, luego nos hemos encontrado el presente año, seguramente ustedes han tenido conocimiento, se ha publicado en Diario El Peruano el 31 de julio una resolución 270-2003 de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas que declara barrera burocrática ilegal la prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio. Si bien es cierto que a nivel administrativo es posible que se vean temas vinculadas a barreras burocráticas, considero desde mi perspectiva que corresponde a la autoridad jurisdiccional, en todo caso, a través del mecanismo de control que es control normativo, que es la acción popular, definir, ¿no? No creo que en este aspecto no podemos ir a un proceso que he denominado la indecopización del derecho del trabajo. Y tenemos el proceso de acción popular que se ha tramitado ante la tercera Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Lima, que mediante una sentencia ha resuelto hace unos meses, declarando fundada en parte la demanda de acción popular. Se declara en esta sentencia la nulidad del extremo del decreto supremo que se refiere a la identificación del núcleo del negocio, ¿no? Pero que en lo que se refiere a precisamente la naturaleza de la tercerización ha interpretado el artículo 2 del decreto supremo 001-2022 que señala que no está permitida la tercerización de las actividades que formen parte del núcleo del negocio, ¿no? Eso es constitucional siempre que se entienda que esta prohibición debe establecerse ante la acreditación de la utilización indiscriminada y abusiva, fraudulenta de esta forma de contratación con el consiguiente perjuicio de los derechos de los trabajadores. Todavía la Corte Suprema no se ha pronunciado en última instancia en este proceso de acción popular y en todo caso corresponde, reitero una vez más, al fuero judicial determinar la legalidad o no del Decreto Supremo 001-2022. Las acciones procesales en la tercerización, ya en la parte final de nuestra exposición, las acciones procesales que conocemos en el fuero judicial son la demanda de desnaturalización de la tercerización, que tiene como efecto determinar la relación laboral e inmediata con la empresa principal, que no significa sino la terminación del verdadero empleador, como sabemos. En algunos casos, la homologación de remuneraciones de los trabajadores de las empresas tercerizadoras con los trabajadores de la empresa principal, o el pago de beneficios laborales equivalentes a los de los trabajadores de la empresa principal, en el caso de las utilidades, y la reposición laboral en la empresa principal, ¿no? Entonces, frecuentemente tenemos este tipo de procesos a nivel jurisdiccional que tienen que ver con la desnaturalización de la tercerización o la tercerización fraudulenta y se concentran esencialmente a la aplicación del artículo 5 de la Ley de Tercerización, que define qué es la
desnaturalización de la tercerización laboral y la modificatoria de este decreto supremo a través del decreto 01/2022 que amplía una causal de desnaturalización que es la tercerización del núcleo del negocio. En la casación laboral 28158-2019, La Libertad, hemos encontrado una interesante precisión respecto a cuáles serían las causales de desnaturalización de tercerización laboral. Cuando la empresa usuaria dirige, fiscaliza y sanciona al personal de la contratista, o cuando el contratista no gestiona en forma integral el proceso contratado, cuando la empresa usuaria determina y fiscaliza el horario y jornada de trabajo del personal, cuando el contratista no asume los riesgos en la prestación de sus servicios, cuando la empresa usuaria proporciona a la contratista todo parte de los bienes necesarios para la prestación de servicios sin justificación objetiva y razonable, y cuando el personal de la empresa usuaria y el personal de la contratista se reemplazan entre sí, ¿no? Y brevemente, nosotros hemos visto un caso en la Cuarta Sala Laboral de Lima, en que se trataba de un proceso de tercerización de una empresa. La tercerizadora se dedicaba al transporte de combustibles a través de cisternas y la empresa principal le otorgaba en comodato 80 camiones, ¿no? En comodato, saben que es una figura civil, 80 camiones, lo que definitivamente a nuestro criterio determina la falta de autonomía empresarial o falta de equipamiento propio. Bien. Tenemos, por otro lado, las demandas de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de obligaciones laborales, que tiene que ver con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley, que como reitero, con el decreto legislativo 1038 ha sido sumamente limitada. Solamente se ha limitado la solidaridad al cumplimiento de obligaciones legales, no incluye las obligaciones convencionales, es decir, los que derivan del convenio colectivo, y solamente se concentra al tiempo en el que dura el desplazamiento. Tenemos ese tipo de demandas. Por otro lado, demandas de levantamiento del velo societario en procesos de reorganización societaria con efectos laborales que tienen que ver precisamente con procesos de tercerización, sobre todo cuando la tercerización se realiza en el seno de un grupo de empresa o entre empresas vinculadas económicamente, que en muchos casos significa pues el trasvase de los trabajadores de la empresa principal, de la empresa tercerizadora hacia la empresa principal, ¿no? Y la demanda de responsabilidad solidaria por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que igualmente se originan a partir de la competencia que reconoce la nueva Ley Procesal de Trabajo y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a la responsabilidad solidaria entre la empresa principal y la empresa contratista. No voy a incidir más para concentrarme finalmente, abusando del tiempo, en la problemática procesal. ¿Cuál es la problemática procesal que se está originando? Es, en primer lugar, el emplazamiento de las empresas contratistas tercerizadoras. La pregunta ¿es necesario el emplazamiento de las empresas contratistas o las empresas tercerizadoras? Si estamos ante un proceso de desnaturalización de tercerización o tercerización fraudulenta o determinación del verdadero empleador, siendo que la causa petendi o la causa de pedir es que el trabajador sea considerado como trabajador de la empresa principal, definitivamente el emplazamiento de la empresa principal se justifica. En muchos casos, el emplazamiento de las empresas tercerizadoras a las empresas contratistas no ha originado sino la reprogramación de las audiencias por falta de emplazamiento, las audiencias de conciliación, sobre todo en aquellos procesos en que están involucradas más de una empresa contratista, que muchas de las cuales incluso han desaparecido, han sido dados de baja en el ámbito tributario, y en consecuencia se genera una serie de complicaciones de naturaleza procesal que en muchos casos, tengo conocimiento, se ha dispuesto incluso el emplazamiento a través de edictos como corresponde en el caso de una empresa demandada, pero que sin embargo, desde nuestra perspectiva, consideramos que el emplazamiento de la empresa principal es suficiente. Solo será necesario el emplazamiento de las empresas contratistas si es que se trata de procesos de
solidaridad, o que se invoca la solidaridad en el cumplimiento de obligaciones laborales respecto al pago de beneficios derivados de un proceso de tercerización. Eso pues origina la saturación de la agenda judicial. Existen sentencias nulificantes de segunda instancia que ciertamente en ámbitos de una gestión del despacho de acuerdo a los alcances de la nueva ley procesal de trabajo, resulta imperdonable que los procesos se prolonguen desde nuestra perspectiva durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, es imperdonable de acuerdo a lo que nosotros consideramos.